dijimos? Sanar, vivificar y multiplicar. ¿Lo recuerdan? ¿Ven? ¿Cuál es la meta de un río? Y multiplicar. La meta del río de mi corazón es sanar, vivificar y multiplicar, según Ezequiel capítulo 47. Amén. Así que hablamos también de que esa es la tarea de cada iglesia, de cada congregación. Amén. Es la tarea también de cada creyente, de cada discípulo de Jesús, de cada seguidor de Cristo. Amén. Pero también mencionamos que si ese río está contaminado, en vez de dar vida, ¿verdad? La gente a nuestro alrededor va a morir. No va a haber, por supuesto, multiplicación. Y entonces Satanás busca y siempre ha buscado, amén, la manera de contaminar ese río. Satanás, hermano mío, no descansa. No descansa. Así limpiemos nuestro río una y otra vez. Él siempre va a buscar un agente de contaminación. La meta de Satanás es que no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, que no avance el reino de Dios y mantenernos a nosotros como iglesia personal y familiarmente en cárceles de opresión. Quien está encarcelado no puede moverse para ejecutar su propósito y su llamado. Pero usted y yo sabemos que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y nunca olvidemos que la autoridad de Jesús es dar libertad a los cautivos. Y nosotros debemos de ser libres para servir a otros, para que ellos también sean libres. ¿Amén? La meta de estar libres, la meta de la liberación no se trata de nosotros mismos, se trata de ser eficaces en el reino de Dios. Y claro que nosotros también somos beneficiados de ellos. Todos queremos que el río de nuestro corazón esté limpio para que Dios nos use, para que otros sean libres. Y una iglesia pasiva, una iglesia que no entiende, que no cuida de tener libre su corazón, es una iglesia que simplemente, como lo dije la semana pasada, se va a convertir en un club o solamente en un lugar de reunión. O en una iglesia religiosa, ¿verdad? ¿Qué es religiosidad? Bueno, voy el domingo a la iglesia porque es domingo, voy al culto para que Dios no se enoje conmigo, canto, o voy a la iglesia para que Dios me bendiga, ofrendo, oigo la prédica y me voy de regreso a la casa. Eso es religiosidad. Y esa no es la meta, eso se llama religión. Venimos a adorar. Venimos a adorarnos, venimos a equipar, y la meta es estar equipados para hacer la obra del Señor en nuestras vidas, para hacer la obra del ministerio. Amén. Y como estábamos los miércoles, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Efesios, como dice Efesios 4, que estuvimos leyendo el miércoles pasado, ¿verdad? Nos lo enseña. El capítulo 4 de Efesios dice que Él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, ¿verdad? Con la finalidad de perfeccionar, de equipar, de entrenar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Una iglesia, hermano, no avanza porque su pastor es guapo. Si no, ya hubiéramos avanzado mucho. Una iglesia no avanza, ¿verdad? Por esas cosas. La iglesia avanza cuando cada creyente, cada discípulo entiende que es un templo, que tú eres casa de Dios, del cual brotan aguas que van a vivificar. Y si no entendemos la importancia de ser libres, de tener un corazón libre, nos vamos a estancar. Y hablamos también, ¿verdad?, de que ese río puede ser contaminado con amargura, ¿verdad? Y estuvimos hablando de cómo cayó la amargura en el corazón de Esaú. ¿Se acuerdan? Cuando su hermano Jacob usurpó la bendición. Y vimos en Génesis 27, ¿verdad?, que él decía en su corazón, no lo decía con palabras, quizás
quizás no mucho con su actitud, pero en su corazón él decía, voy a matar a mi hermano, ¿verdad? Y comienza ese rechazo hacia su hermano, la ira, el enojo, ¿verdad? Y fuimos viendo y analizamos algunas de las características de una persona amargada, ¿recuerdan? Y otra de las características, ¿verdad?, con la que vamos a comenzar en esta noche, y de ahí vamos a hablar el resto de la noche. Vaya conmigo a Génesis capítulo 28. Vamos a usar la Biblia varias veces, así que téngala abierta, téngala lista. Génesis capítulo 28. Vamos a hablar de otra de las características de una persona amargada. ¿Ven? Y vamos a ver que cuando una persona, ¿verdad?, en una persona hay amargura en su corazón, una de las características es la rebeldía. Póngase sobre sus pies conmigo, vamos a leer Génesis 28, del verso 6 al 9. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalaat, hija de Ismael, de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Puede tomar su lugar. Vemos aquí, como dije al principio, un espíritu de rebeldía a la autoridad. Hermano mío, la rebeldía es una rama que sale de la raíz de la amargura. El mandato de Isaac, su padre, era que no tomaran esposa de las hijas de Canaán, ya que ellas pertenecían a pueblos idólatras, y ellas muy fácilmente podían desviar el corazón de sus hijos, de ellos dos, de Dios, del corazón de Dios. Y Jacob obedeció, dice la palabra del Señor, pero Esaú, a propósito, fue rebelde a la orden de su padre y dice que tomó mujer de allí. Toda forma de rebeldía nace de la amargura. Hermano, la máxima expresión de un corazón amargado es la rebeldía. Pero como dijimos la semana pasada, la amargura es como un veneno que tú piensas que se le estás dando a aquel que te hizo daño sin darte cuenta que te lo estás bebiendo tú mismo. ¿Cuál fue la consecuencia de este acto que hizo Esaú? Porque Jacob y Esaú eran hermanos, y nos dice en Génesis 32 que Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿verdad? Y le pone Israel. Y pasan muchas otras cosas, y de Jacob vemos que viene la nación de Israel, pero de Esaú, el amargado, también sale una nación. Y vemos ahí en Génesis capítulo 36, si quieren leerlo conmigo, el verso 1 y el verso 2, y después vamos a brincar al verso 8. Dice así: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, como su padre le había dicho que no hiciera. Tomó a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo. Y luego dice el 8, versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Ok? Entonces establecemos aquí que Esaú viene de Esaú, viene la nación de los edomitas, o también de los amalecitas, como vamos a ver ahorita en un siguiente versículo. Y dice que ellos habitaron en el monte de Seir. Entonces, cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento, usted ve, ¿verdad?, estos tres nombres. Hablamos del mismo pueblo, de Edom, Amalek y
Seir. Estamos hablando de el mismo. Todos vienen de la descendencia de Saúl. ¿Estamos claros ahí? Amén. Después dice el verso 12. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Así que noten bien, este versículo es bien clave. Esaú tiene un hijo que se llamado Elifaz, y de ahí le viene un nieto que se llamaba Amalek. Entonces, conclusión. Cuando usted lee la Biblia, los de Seir, los edomitas o los amalecitas es lo mismo. Todos son descendientes de Esaú, pero tienen una característica. Cuando usted lee a través de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, cualquiera de estos tres nombres siempre se va a dar cuenta de algo. Son amargados y peleoneros hasta donde no se puede más. Tienen un espíritu de amargura, de odio, de resentimiento que les heredó su padre Esaú. Tanto que miren que cuando Israel sale de su cautiverio de Egipto ya habían pasado más de 400 años. Habían pasado con 430 años para ser exacto. Y dice ahí en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Fíjese, sale el pueblo de Israel, van saliendo de estar esclavos, ¿verdad? 400 años, salen camino a Canaán, que es la tierra que Dios les había prometido, y se encuentran, nada más saliendo enseguida, se encuentran con los amalecitas, con estos peleoneros, y eran naciones hermanas. Y luego dice el verso 19 al 13, mire, dice, y dijo Moisés, una historia que todos conocemos, y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, note bien esta consecuencia, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo, dijo Dios. Vaya maldición sobre los hermanos y los corazones resentidos. Ya habían pasado más de 400 años. Y si usted ha leído la historia, vemos que Jacob huye a causa de la ira de su hermano, ¿verdad? Y sus deseos de venganza también. Pero años después leemos que Jacob regresa para enfrentar a Esaú. Y Esaú para entonces ya lo había perdonado, ya se había olvidado, y dice la palabra que se abrazaron y lloraron, ¿verdad? En muy alta voz, y se contentaron. Pero Esaú cometió un error. No reunió a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. Nunca les dijo, ¿saben qué? La regué, me equivoqué, mi actitud hacia mi hermano no fue correcta, tampoco delante de Dios. Nunca les dijo, ¿saben qué? Fue culpa mía porque fui yo el que cambió mi bendición, la bendición de mi padre, por un plato de comida. Nunca los llamó para mostrarles a ellos que tenía un corazón arrepentido por la amargura y por ese odio que él cargó por tantos años. Y la semilla de amargura, de odio y de resentimiento quedó sembrada en el corazón de sus hijos y se pasó por generaciones. La amargura, el odio, el espíritu de venganza es como un tronco, y vemos que de ahí se derivan un montón de ramas. Y aunque Esaú ya había perdonado a su hermano y no tenía más contra él deseos de venganza, pero ya había contaminado el ambiente familiar. Y se cumple que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen.
¿Por qué muchas veces hay un ambiente vemos que hay un ambiente de amargura en nuestra casa? Si ya somos de Cristo, pero nos enojamos muy fácil cuando alguien nos hace o dice algo, ¿verdad? Y nos enojamos muy fácil y no queremos arreglar enseguida el asunto en nuestro corazón, ni con nuestro hermano, ni con Dios. Y enseguida nos amargamos y ¿sabe qué? Comenzamos a actuar en la carne. Entonces viene el espíritu de Amalek, vamos a llamarlo así, que en todo el Antiguo Testamento representa las obras de la carne. Amalek es una figura de la carnalidad que debe ser echada de nuestro corazón y nuestras mentes. ¿Cuántas veces hemos tenido pleito o contienda con algún familiar o con alguien del trabajo o con alguien en la iglesia, con los hermanos de la fe? ¿Cuántas veces nuestras aguas se amargan? ¿Quiénes creen que son los primeros que van a beber de esa amargura? Nuestros hijos, los de nuestra casa. Contaminamos el ambiente familiar. ¿Saben cuándo? Cuando nos sentamos a la mesa y yo le comienzo a platicar a mi esposo de lo mal que me siento porque lo que me hizo el maestro de escuela dominical, de cómo me habló el pastor, de que no me saludó el diácono, de que quién más estaba, ¿verdad? ¿Quién estaba sentado allí escuchando mi plática? Mis hijos. Cuando a veces yo tomo el teléfono, ¿verdad? Y me pongo a platicar con mi hermana carnal, ¿verdad? Y yo pienso que mis hijos están ahí nada más viendo la televisión y comienzo a contarle, es que yo me sentí muy mal, mi cuñado me hizo sentir, ¿verdad? Muy humillada porque hizo una cara fea en la Navidad pasada cuando estaba mi plato, ¿verdad? Y le hizo cara de fuchi y yo vi que no agarró nada, ¿verdad? ¿Y quién cree que está oyendo? Usted piensa que están viendo su celular, usted piensa que están concentrados, ¿verdad? En eso. ¿Quién está escuchando mis quejas? Que me despreció, que me dijo, adivinen quién son los primeros que están escuchando. Mientras a veces venimos en el carro y yo pienso que mis hijos vienen en el celular, ¿verdad? Y los vemos con sus audífonos y pensamos que no están, ¿verdad?, escuchando. O a veces creemos que porque ya cerramos la puerta de nuestro cuarto, pero hermano, aquí las puertas, por favor, son de papel, de cartón, ¿verdad? Todo se escucha. Y pensamos que a puertas cerradas y me pongo a hablar, ¿verdad?, con alguien, sea por teléfono, sea que estoy platicando con mi esposo o él conmigo, del enojo que tenemos, del resentimiento, de la tristeza que traigo, ¿verdad?, contra otros. Mientras mis aguas están contaminadas, ¿quiénes creen que están bebiendo de ellas? Mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos, ellos son los primeros que van a beber de esa amargura. Ellos se fijan hasta si usted cómo saluda al hermano. O si no lo saluda, dice, ay, lo evadí, que no me viera rápido. ¿Quién cree que se da cuenta? Rapidito. ¿Sabe, hermano? Usted sabe por qué muchos de nuestros hijos, en cuanto crecen y tienen la oportunidad, se alejan de la iglesia. A veces no es el diablo. Fue la semilla de amargura que tú mismo plantaste en ellos. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hermano, si tú proteges tu corazón, créeme que cuando te digo que también estás guardando y protegiendo el corazón de tus hijos. No contamines el ambiente familiar de tu casa. Guarda tu boca, guarda tu lengua de levantar incendios que después no puedes apagar en el corazón de otros. El apóstol Pablo, bajo el Espíritu de Dios, hace unas descripciones. Si usted quiere buscar allí en Gálatas capítulo 5, hace unas descripciones muy importantes. Amalek, ¿verdad? Como dije, representa la carnalidad en la Biblia. Y dice en Gálatas capítulo 5, yo sé que ustedes conocen bastante estos versículos, del verso 16 al 21 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y quizás hasta ahí, ¿verdad? Muchos no tenemos ningún problema. Pero enseguida comienza a decir, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones quiere decir desacuerdos o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice acerca de las cuales os amonesto, o sea, te exhorto, te regaño, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le está hablando aquí a gente que ya tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, hay una lucha en nosotros que se libra por causa de los deseos de la carne. Y la clave para vencer esto es que nosotros seamos dependientes del Espíritu Santo. Hermanos, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios, tienen que ver con los asuntos de la raíz de amargura en el corazón, de aguas contaminadas. Pero ya se fijó en una obra de la carne que se supone que no va con nosotros. Dice de los homicidios, los homicidas. ¿Acaso nosotros los cristianos podemos ser asesinos? Dice Mateo capítulo 5. Verso 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que habrá una sentencia, una consecuencia. Si tan solamente nos enojamos contra el hermano, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, una palabra de desprecio, una palabra que usted le habló enojado, una palabra que usted le dijo para ofenderlo, una palabra que usted le dijo con coraje cuando usted estaba enojado, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, para el Señor, cualquiera que tenga un simple pensamiento de enojo, de ira, una palabra, un insulto basado en mi enojo, delante de Dios soy un homicida en mi corazón. Hermano, tenemos que arreglar todo asunto pendiente en nuestro corazón lo antes posible. Esto no es cosa de juego, esto no es algo liviano, tener enemistades entre nosotros, con nuestros familiares, con los amigos en el trabajo, eso no es de Dios. Dios no nos tomará por inocentes si nosotros tenemos enojo contra alguien, con quien sea. Las obras de Amalek representan las obras de la carne. ¿Cómo va a venir la gloria de Dios a mi casa si yo manifiesto las obras de la carne en el ambiente familiar? Lo grave es que no pensamos que es grave. Y Pablo le está exhortando a la iglesia en Galacia a que no lleve una vida doble. Que dicen que son de Cristo, pero no manifiestan con sus acciones la vida de Cristo. Dando de beber de sus aguas contaminadas, afectas primeramente a los de tu casa, a tu generación y enseguida a los demás. Y Esaú plantó esa semilla de amargura en los suyos. Dice en Éxodo capítulo 17, que estábamos leyendo en el verso 14, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amalek tenía pleito y guerra en contra de su propio hermano. Por lo tanto le dice Dios, yo voy a raer, voy a desaparecer del todo a Amalek y a su descendencia. Y Pablo dice en Gálatas que los que practican estas cosas
no heredarán el reino de los cielos. Yo quiero preguntarle, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? Dígame, ¿verdad? Espero que no estén dudando. Espero que tengamos la seguridad de que somos salvos. ¿Por qué usted cree que es salvo? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo amén? ¿Por qué usted cree que es salvo? He recibido a Cristo en mi corazón. Con gracia. Amén. Porque creímos en el mensaje de la cruz. Amén. Y lo recibimos en nuestro corazón. Simple. Pero dice Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. O sea, evidencia tu fe genuina con tus obras. No somos salvos por obras, pero manifestamos nuestra salvación con nuestra conducta. ¿Por qué entonces andamos caminando en las obras de la carne en lugar de andar en el Espíritu? Si queremos entrar en el reino de los cielos, debemos de dejar las enemistades, los chismes, la crítica, la murmuración, la amargura y toda clase de actitud que usted ya sabe que ofende a Dios. Si nosotros no vivimos la vida de Cristo y no aprendemos a soltar el perdón a quienes nos hicieron daño, hermano, tampoco lo harán nuestros hijos. Y tendremos generaciones como las de Amalek, hijos, nietos, resentidos, que dicen, yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. No, yo no voy con mi papá porque ahí todos son bien hipócritas. No le eche la culpa a nadie. Porque dice Salmo 127:4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tus hijos, tus nietos son como flechas y eres tú como padre que les da dirección. Tú los lanzas al propósito, al destino que Dios tiene preparado para ellos. Pero también podemos distorsionar su camino y su dirección. Hermano, no permitamos que la amargura se instale en nuestro corazón. En el trono de nuestro corazón tiene que estar sentado solamente Dios, el reino de Dios. No pueden estar sentados el reino de Dios y la amargura. O se sienta Cristo o se sienta el orgullo. O se sienta el resentimiento o se sienta el Señor. Dios quiere que todos nosotros seamos libres de aquello que nos paraliza para navegar en los propósitos que Él ha preparado para nosotros. Póngase sobre sus pies.